Hola, Daniel. Dime, por favor, los tumores benignos del intestino delgado más comunes. Los más comunes es el leiomioma, después el adenoma y el tumor de Gist. Muy bien. Rocío Liliana. Hola, doctora, buenas tardes. Hola. Rocío, dime, por favor, los tumores malignos más frecuentes. El primero es el tumor carcinoide, después el adenoma y después el linfoma. Adenocarcinoma, ¿sale? Ok, vale. Muy bien. Solatenea. Ok. No tenemos Doctora, me mandó un sol. mensaje que está Jessica. fallando por internet. ¿Cómo? Que estaba batallando con el internet. Ok. Bueno, sale. Jessica. Jessica Prieto. Sí. Emily Fernanda. Está la cámara apagada. Doctora, yo voy a dar el tema. Hola, buenas noches. Emily, por favor, dime los tumores externos dar que generan. Ah, tú el vas a dar tema. el tema, Emily. Perfecto. Andrea. Rocío Andrea. Presente. Muy bien, Rocío. Dime, por favor, los tumores que más frecuentemente generan metástasis a intestino delgado. Tumores que... perdón, doctora, ¿me lo puede repetir, por favor? Perdón. Ajá. Los tumores que generan más frecuentemente metástasis a intestino delgado. No sé si sean los adenocarcinomas, es que no me acuerdo bien. Ok. Dime, por favor, ¿de dónde se originan los leiomas? Los leiomas de los de la... de sí, músculo liso, del intestino delgado. Ok. Perfecto. Laura Verónica. Gracias. Sí, doctora, presente. Muy bien. Laura, dime, por favor, ¿cuáles son los tumores que más frecuentemente generan metástasis a intestino delgado? Creo que era el linfoma. No. ¿Ok? Sería CAC1, ovario y riñón. Pero dime, por favor, entonces, la clasificación de los adenomas o los diferentes tipos de tumores adenomatosos. Son los adenomas vellosos. Ajá. Son los adenomas verdaderos. Y me falta uno. Ajá. Los Así de, es. pues los de las glándulas de Brunner. Perfecto. Okay. Muy bien. Mariel Saraí. Sí, doctora. Muy bien, Mariel. Dime, por favor, ¿qué es el síndrome de Peutz-Jeghers? ¿El qué, perdón? No le escuché, doctora. El síndrome. Ajá. Peutz-Jeghers. Bueno, era una enfermedad que es hereditaria y es autosómica dominante. Y pues lo que va a hacer es, pues va a haber afectación tanto mucocutánea, también va a haber presencia de pólipos digestivos e incluso puede haber tumores extradigestivos. Perfecto. Andrea Elizabeth. Presente, aquí. Muy bien. Dime, por favor, el tipo de células que se originan. Permíteme. Sí. ¿De qué tipo de células se originan los tumores enterocromafines del intestino delgado? Los enterocromafines
Si mal no recuerdo, venían de... ¿Te piden 2 ópticas o una? Te hice mala pregunta. Pues eso, sí, son de las células enterocromafines, ok. Ajá. Las células enterocromafines. Muy bien. ¿Qué tipo de tumor generan? Es el del carcinoide, ¿no? Así es. Discúlpame, Andrea, ¿eh? No, está bien. Alejandra. Muy bien, Alejandra. Dime, por favor, qué sustancias excretan o generan los tumores carcinoides. No te escucho nada, Alejandra. ¿Me escuchan mejor? Bien bajito. Ok. Secretan serotonina, secretan Ajá. endorfina, histamina, histamina, somatostatina, Ajá. sustancia P. Así es. Muy bien, perfecto. Ok, gracias. Roberto. Sí, aquí presente. Ok, la diferencia entre el cáncer de colon y el cáncer de intestino delgado se da en su incidencia. La diferencia se da principalmente por los mecanismos defensivos del intestino delgado. Dime cuáles son estos. Mecanismo defensivo del intestino delgado, pues sería unos que se mencionan, por ejemplo, podría ser el movimiento rápido, tránsito rápido, en relación Ajá. a lo que pasa por la luz, Sí. la alcalinidad que contiene lo que es el bolo alimenticio, un incremento o un elevado contenido de IgA, también la Ajá. forma en que la rapidez con la que se recambia la célula, algo relacionado con bacterias, pero no me acuerdo cómo está. La Las menor bacterias. cantidad o densidad de las bacterias, ¿sale? Okay. Muy bien, Roberto. Isaac. Sí, doctora. Isaac, dime por favor la sintomatología que van a dar estas tumoraciones. ¿Cuál? ¿Así en general? ¿Sí me escucha? No. Ahí sí ya. ¿Sí me escucha ahí? Ok. No. ¿Sí me escucha o no? Es que casi no. Sí, ahí sí. Ok, pues va a depender Sí, pues del sí, tumor. ahí Bueno, venían los porcentajes, creo. Suele haber dolor abdominal en un 66%, Ajá. o pérdida de peso en un 57%, náuseas y vómito en un 27%, obstrucción completa o parcial en un 24%, y con riesgo de perforación intestinal en un 24%. Y sangrado también. Perfecto. Ajá. Muy bien. Aide Carolina. Sí, presente, doctora. ¿Ya me veo? No. Ay, no sé si ya me... Listo. Muy bien. Estos tumores son principalmente asintomáticos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a realizar o cómo se realiza principalmente el diagnóstico de estos pacientes? ¿Cómo encuentran las tumoraciones? Era incidental, ¿no? Creo, por endoscopía. Ajá. Incidental como. Exactamente. Muy bien. Diego. Sí, doctora, buenas tardes.
Buenas tardes. Dime, por favor, la sensibilidad de la tomografía para este tipo de tumoraciones. La sensibilidad de la tomografía, Ajá. del 70 al 80%. Muy bien. Luis Javier. Sí, doctora. Muy bien. ¿Cuáles marcadores tumorales se van a pedir? Era en general para los tumores, el C-Kit y... Es que era uno como SEA. Ajá. CA199. ¿Y el otro? Y pues el C-Kit ya lo dije. Ok. ¿Te falta uno? ¿Me falta uno? Sí. Es uno que tiene... Es el de STK11. No, dije, carcinoma embrionario. no me lo sabía. Ok, principalmente en estos dos es carcinoma embrionario y CA199, ¿sale? Ok, gracias. Bueno, Marta Patricia, Aquí. dame por favor el tratamiento quirúrgico para los tumores benignos. O mejor dime cuándo se lo vamos a realizar. ¿Cuándo le realizamos tratamiento quirúrgico cuando es una tumoración benigna? Benigna. Bueno, cuando es obstructiva. Ajá. Cuando, bueno, ya cuando es muy grande, si hay una duda del diagnóstico, si hay algo severo, por ejemplo, hemorragia o perforación. Muy bien, perfecto, Marta. Ok, Lisbeth. Sí, doctora. Muy bien, Lisbeth, dime por favor el tratamiento quirúrgico en los tumores malignos. Pues el tratamiento se dice que siempre es quirúrgico en los malignos y se va a pues se va a resecar toda la lesión, me parece. Pero Ok, ¿cuántos centímetros le vas a dar de margen de la bola hacia los lados? más de 5 centímetros. 10, ¿sale? Con mesenterio adyacente. Ok, gracias. Dime, ok, ¿cuáles serían las complicaciones de los tumores tú misma, Lisbeth? Ok, bueno, las complicaciones pues puede ser la obstrucción, la hemorragia, puede ser también una perforación y, pues también se presentaba mucho el sangrado de tubo digestivo, pero en este caso va a ser como de tubo digestivo bajo. Muy bien, ok. Gracias. Jesús Abraham. Sale, se me acabaron las preguntas. Nada más quería ver que estuvieras. Samir. Ok. Aquí, doctora. Muy bien. Solatenea. Buenas tardes, doctora. Muy bien. Sale, vi que tú entraste y saliste. Y Jessica. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Sale, están todos el día de hoy. Ok, vamos a comenzar con la clase, por favor. Sí, doctora. ¿Me pueden decir cuando vean mi... Aquí está tu pluma.
Listo, ya se ve. Ahí ya pueden ver la presentación. Sí. Bueno, Sí, ya buenas se puede tardes, ver. compañeros. Yo les voy a hablar sobre los tumores benignos y malignos del intestino delgado. En cuanto a las generalidades, pues vamos a tener que los tumores del intestino delgado y mesenterio van a representar pues un reto para lo que es el médico, ya que tienen una baja frecuencia y como ustedes nos pudieron observar, tienen una presentación clínica atípica, ya que muchas veces pues son diagnosticados de manera incidental y de manera tardía. La mayoría de estos tumores son benignos y tienen una amplia variedad histopatológica y de comportamiento clínico, pues también es muy similar. El tumor benigno más frecuente es el leiomioma. De aquí le sigue el adenoma, después el tumor de Gist benigno y el lipoma. En cuanto a los malignos, en orden de frecuencia, primero se encuentra lo que es el tumor carcinoide, después el adenocarcinoma, el linfoma y por último el tumor de Gist maligno. Los pacientes, bueno, mencionaba el libro que los pacientes con enfermedad de Crohn y poliposis adenomatosa familiar van a correr un mayor riesgo de neoplasias de intestino delgado que la población en general. Traté de complementar la información tanto del tratado de cirugía como del Saviston y mucha de la información de hecho se repetía, nada más había unas cosas que pues uno complementaba al otro. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a tener que las neoplasias del intestino delgado son pues muy poco frecuentes, a pesar de que su longitud va a representar cerca del 80% de la totalidad y el 90% de lo que es la superficie mucosa del tubo digestivo. Únicamente del 1 al 2% de todos los tumores malignos van a tener lugar en lo que es el intestino delgado. Para estos, la incidencia del cáncer, a pesar de la proliferación rápida de la mucosa, es totalmente especulativa, o sea, realmente no se sabe en sí cuál es la incidencia concreta, ya que se sugiere que los tumores podrían obedecer ciertos factores que vamos a mencionar más adelante, un poquito más a fondo, pero como ya los habían mencionado, pues se dice que se puede deber al tránsito rápido del contenido luminal, a la tasa elevada de recambio de las células epiteliales y esto pues va a minimizar la exposición cancerígena. También decía que se puede deber a la alcalinidad del contenido que hay en este, al elevado valor o concentración de inmunoglobulina en lo que es la pared intestinal y al recuento bacteriano bajo que va a haber dentro del contenido luminal. También se mencionaba que la edad más afectada es dentro de la sexta o séptima década de vida, pero decían que el promedio de edad de comienzo se aproximaba a los 59 años, teniendo una edad media de presentación para estos tumores benignos de 62 años y para los malignos de 57 años. En cuanto a factores de riesgo, pues aunque la genética molecular de estas neoplasias no está tan estudiada como las de las neoplasias de intestino grueso, son muy comunes las mutaciones del gen KRAS y se conocen numerosos factores de riesgo y pues también trastornos asociados relacionados con lo que son las neoplasias del intestino delgado. Por ejemplo, se mencionaba que algunos de los factores de riesgo podrían ser la poliposis adenomatosa familiar, el cáncer hereditario de colon y recto sin poliposis, lo que es el síndrome de Peutz-Jeghers, no sé si lo estoy mencionando bien, la enfermedad de Crohn, la enteropatía sensible al gluten y la derivación biliar. Esta, por ejemplo, podría ser previa a lo que es una colecistectomía. Y algunos otros factores que sí se consideran, bueno, dependiendo del autor o de la referencia que se esté utilizando,
Hay unos autores que sí lo incluyen, que mencionan que se pueden favorecer la aparición de estas neoplasias, como son el tabaquismo, el consumo intenso de alcohol, esto sería pues mayor de 80 gramos al día de etanol, y el consumo de lo que es carne roja o alimentos curados con sal. Primero vamos a empezar hablando de lo que son las neoplasias benignas. La primera de la que vamos a hablar son los leiomiomas. Estos son tumores benignos que son originados en lo que es el músculo liso, tanto del yeyuno, el ilion y del duodeno. La orden de aparición es en este mismo orden, o sea, son más frecuentes en lo que es el yeyuno, después en el ilion y por último en el duodeno. Estas constituyen las neoplasias benignas más comunes dentro de lo que es el intestino delgado y pues los patólogos deciden o ellos creen que es mejor llamarlos tumores del estroma, es decir, los tumores de GIST o por sus siglas en español TED, ya que nacen en lo que son las células intersticiales de Cajal, que están localizadas en lo que es el plexo mientérico, y pues estas células lo que hacen o su función es fungir como marcapasos eléctrico de motilidad intestinal de ascendencia mesodérmica, y estas van a estar compuestas de lo que son 70% de células fusiformes y 30% de células epiteloides. Estos van a ser de etiología tanto benigna como maligna. En esta parte pues nada más nos estamos enfocando en cuanto a la etiología benigna. Se dice que estos, los de etiología benigna, son de 3 a 4 veces más frecuentes que los malignos. Y la mayoría, estamos hablando de más del 90% de estos tumores, van a expresar CD117, que pues como ya sabemos es una proteína proto-oncogénica, c-KIT, que constituye lo que es un receptor transmembrana para el factor de crecimiento de lo que son las células troncales. Y también mencionaba que del 70 al 80% van a expresar lo que es CD34. Algunos, estos son con menor frecuencia, decía que también pueden llegar a expresar lo que es diezmina, vimentina y el anticuerpo DOJ1, y tienen una incidencia que es similar, o bueno, se dice que es igual, una presentación en ambos sexos, y la edad máxima se corresponde con lo que es la quinta década de vida. Traté de buscar imágenes que fueran distintas a las del libro, pero de estos realmente batallé mucho para encontrarlos. Me salían más los de, o sea, cualquier otro tumor de colon, pero los de intestino delgado sí batallé mucho para encontrar las imágenes. Mencionaban que desde el punto de vista macroscópico, lo que se va a poder observar va a ser van a ser lesiones duras de un color blanco grisáceo, y mencionaba que pueden llegar a tener un aspecto espiral al momento del corte. En cuanto al examen microscópico, se decía que se iban a revelar células del músculo liso bien diferenciadas, y pues que podían llegar a manifestar crecimiento intramural, y por esto mismo iban a ocasionar lo que es la obstrucción, o más bien lo mencionaba como un crecimiento intra y extramural, y conforme va alcanzando un tamaño considerable, pues acaban recibiendo un aporte sanguíneo excesivo que va a empezar con las manifestaciones hemorrágicas, y pues esto es lo que va a ser una indicación para el tratamiento quirúrgico. Después tenemos lo que son los adenomas, y estos van a suponer alrededor del 15 al 30% de todos los tumores benignos del intestino delgado. Como ya habíamos visto anteriormente, pues pueden ser sésiles o pediculados, únicos o múltiples,
y son principalmente de 3 tipos, lo que son los adenomas verdaderos, los adenomas vellosos y los adenomas de la glándula de Brunner. Se mencionaba que estos se van a ubicar sobre todo en lo que es el yeyuno e ilion, con un porcentaje del 50% y en duodeno en un 30%. Y los adenomas verdaderos o pólipos adenomatosos, como también se les conoce, son los más frecuentes y pues estos se van a ubicar con mayor frecuencia en lo que es el ilion. En cuanto a los adenomas vellosos, estos son menos frecuentes y van a tener una elevada tendencia a malignizarse, y también se mencionaba que tienen recurrencia, por lo que pues van a requerir una resección completa o amplia cuando son mayores o iguales a 5 centímetros de diámetro. Se mencionaba que la mayoría de estas lesiones van a ser asintomáticas y la mayoría son aisladas. Entonces, pues, como ya habíamos mencionado, la mayoría de estas neoplasias se hace el diagnóstico incidental. Entonces decía que muchas se encuentran accidentalmente al estar realizando las necropsias. Los síntomas de presentación más frecuentes pues pueden ser el dolor abdominal o la hemorragia, y pues también puede haber obstrucción. En cuanto a los adenomas verdaderos y vellosos, se cree que estos proceden a lo largo de una secuencia similar a lo que son los adenomas colorectales, y pues por esto mismo se menciona que deberían de considerarse como neoplasias premalignas. En cuanto al potencial maligno que se describe de los adenomas, pues se dice que está entre el 35 a 55%, y el tratamiento se va a determinar por la localización y por el tipo de adenoma que se esté presentando. Por ejemplo, en lo que es el yeyuno y el ilion, el tratamiento de elección se mencionaba que pues es una resección segmentaria. Después vamos a tener lo que son los amartomas, y estas son malformaciones estructurales y pues no se les consideraba tanto como verdaderos tumores. Estos decía que pueden estar asociados con síndromes congénitos como el de Peutz-Jeghers. También puede estar asociado a lo que son pólipos juvenil difusos, al síndrome de Cowden o síndrome de Cronkite-Canada. Y pues como habían mencionado ahorita, el síndrome de Peutz-Jeghers es una enfermedad hereditaria autosómica que va a ser dominante. Esta tiene afección mucocutánea, pólipos digestivos y tumores extradigestivos. Es ocasionado por lo que es una mutación del gen supresor tumoral del cromosoma 19 y tiene una alta penetración genética, que es lo que causa pólipos de tipo amartoma, que están localizados principalmente en lo que es el yeyuno e ilion, y también se mencionaba que suelen ser múltiples, con afectación a segmentos como es el colorectal en un 50% y en estómago en un 25%. En cuanto a la transformación maligna, se mencionaba que estos tienen un potencial pues muy bajo, pero sí hay una probabilidad aumentada de cáncer en otros órganos intraabdominales, y aquí pues la probabilidad sería de 50 a 90%, y se mencionaba que algunos de los órganos que se pueden afectar serían estómago, páncreas, ovarios, y algunos extraabdominales podrían ser pulmón y mama. Los lipomas, estos también se incluyen dentro de lo que es la categoría
de los tumores del estroma. Y se mencionaba que se presentan con mayor frecuencia en lo que es el ilion. Y estos se iban a manifestar como lesiones intramurales que iban a ser aisladas y normalmente están situadas en lo que es la submucosa. Se mencionaba que son más frecuentes en lo que es la sexta y séptima década de vida y también pues que hay mayor probabilidad o pues sí, hay mayor prevalencia en lo que es el sexo masculino. También menos de un tercio de estos van a producir síntomas y entre algunos de los síntomas que se pueden llegar a presentar van a ser la obstrucción y el sangrado por ulceraciones superficiales. En cuanto al tratamiento de elección para estas lesiones, cuando son sintomáticas, va a consistir principalmente en lo que es la extirpación del tumor. Los lipomas, pues, van a carecer de potencial maligno y por esto solo se deben extirpar si se descubren casualmente y la resección parece sencilla y como ya se había mencionado, sí está presentando síntomas. Por último, en cuanto a las neoplasias benignas, vamos a tener a los hemangiomas. Estas son malformaciones del desarrollo y son consistentes en una proliferación de lo que son los vasos sanguíneos de la submucosa. Estos se menciona que pueden presentarse en cualquier lugar del tubo digestivo, pero se presentan con mayor frecuencia en lo que es el yeyuno. Representan de lo que es el 3 a 4% de todos los tumores benignos del intestino delgado y estos suelen presentarse en del 60% de las ocasiones con un carácter múltiple. Pueden manifestarse como parte de un trastorno hereditario que se conoce como enfermedad de Osler-Weber-Rendu. Y el síntoma más común de los hemangiomas es la hemorragia intestinal. En cuanto a los métodos diagnósticos de se mencionaba que se podía llegar a realizar lo que es una angiografía y la gammagrafía con eritrocitos marcados con T. Y si se llegaban a localizar los hemangiomas, antes de practicar la cirugía, se indicaba la resección de lo que es el segmento intestinal afectado. Si no se identificaba, lo que se mencionaba es que podía resultar útil lo que era la transiluminación y la palpación intraoperatoria para poder tratar de localizar el hemangioma. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, porque estos fueron todas las neoplasias benignas. Ok, en cuanto a los hemangiomas, sí, tienes razón, lo más común es que vayan a sangrar, pero no vas a entrar a quirófano pretendiendo encontrarlo en ese momento, ¿sale? Hay que realizarle un estudio y hay que ver más o menos en dónde se va a encontrar la neoplasia, la tumoración benigna, para poderle ir a resecar, porque si no, no se va a encontrar al momento de la cirugía, ¿sale? Las tomografías o las angiotomografías tienen una sensibilidad bastante alta para encontrarlas y si son lo suficientemente grandes como para que nos estén generando síntomas, entonces tiene que evidenciarse el sangrado por lo menos por una angiotomografía, ¿va? Lo principal de este tipo de tumores es que no va a generar sintomatología y va a ser lo vamos a encontrar por a lo mejor buscando otra cosa, ¿sale? A lo mejor en una tomografía o en un estudio de endoscopía. Hay que recordar que las endoscopías o las colonoscopías no alcanzan a ver el tubo digestivo medio, que sería el yeyuno o el ilio. Entonces, se vuelve un poquito más complicado encontrar las tumoraciones en esta área. Sí hay un tipo de endoscopía, es una endoscopía con balones en el que se puede observar, pero no se hace en todos los lugares y realmente es bastante pues difícil realizarlo. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda con las tumoraciones benignas?
Sí, en este caso los que mencionó la compañera, no se me confundí si eran lipomas o linfomas, pero que mencionaba que si se encontraban, pues se tenía que quitar, ¿verdad? O sea, pero si no Ajá. provocan síntomas, bueno, a mí se me haría como un poquito, no sé, como innecesaria la cirugía, porque sería como costoso y peligroso hasta la cirugía, pues. Así Sí, es, de la hecho, cirugía solamente nos va. Ajá, sí, contesta, Emily. ok. No, nada más le iba a comentar que de hecho sí, no sé si se me haya pasado a mencionarlo, pero sí se especificaba que el tratamiento sí iba a ser la extirpación, o sea, era lo de elección, pero únicamente cuando las lesiones fueran sintomáticas. Así es, esos principios van en Muy bien, todas las tumoraciones benignas, ¿sale? Solamente si generan algún tipo de sintomatología. muy bien, gracias. Muy bien, continúa. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las neoplasias malignas. Igual ya casi al final, los libros, creo que era el Tratado de Cirugía, generalizaba lo que era el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento, así como para que fuera un poquito más fácil diferenciarlos entre lo que se tenía que hacer o lo que se presentaba dentro de las tumoraciones benignas y de las malignas. Entonces, pues ya va a funcionar como a manera de resumen, por así decirlo. Ahora, en cuanto a las neoplasias malignas, el primero que les voy a mencionar va a ser el tumor carcinoide. En la actualidad se dice que pues es el tumor más frecuente del intestino delgado y que superó a lo que es el adenocarcinoma, que hasta hace poco era considerado como el más frecuente. De hecho, se dice que el tumor carcinoide tiene una presentación de 34.4% y el adenocarcinoma era del 36.9%. Entonces, pues no es mucha la diferencia, sin embargo, pues se está presentando con mayor frecuencia el tumor carcinoide. En cuanto a su localización más habitual, se dice que casi siempre es en los 60 centímetros finales de lo que es el ilion, y en el 35% de estos casos va a ser metástasis. Este va a tener un potencial maligno que va a depender de lo que es su localización, su tamaño, su profundidad de invasión y también de su patrón de crecimiento. Se había mencionado lo que es el síndrome carcinoide. Estos tumores pueden tender a hacer que se presente el síndrome carcinoide, que está caracterizado por lo que son crisis episódicas, rubefacción cutánea, broncoespasmo, diarrea y prolapso vasomotor, que aunque se decía que únicamente ocurre en un pequeño porcentaje de los pacientes con estos tumores carcinoides, pues igual se tiene que tener presente, ¿no? Debemos de saber cuándo es cuando ya se está presentando este síndrome, porque de hecho mencionaba que muchas de las veces el diagnóstico se va a poder realizar una vez que ya se presente el síndrome, no tanto porque el tumor no se esté presentando o haciendo que se presenten manifestaciones clínicas. Los tumores que son menores de 1 centímetro y que no cuentan con adenopatías se catalogan como benignos. Sin embargo, los de 1 a 1.9 centímetros se catalogan como malignos de manera potencial y los mayores a 2 centímetros ya están catalogados como invasivos. En general, estos son detectados en forma tardía como de alguna complicación abdominal urgente o, como les mencionaba, por aparición del síndrome carcinoide. Estos van a metastatizar, o bueno, hacen metástasis de manera fundamental a lo que son los linfáticos locales y al hígado, y todos estos requieren ser resecados y enviados a estudio histopatológico. En cuanto a la etiología del tumor carcinoide, estos van a derivar de lo que son las células enterocromafines,
que están localizadas en lo que son las criptas de Liverpool y se van a clasificar de acuerdo al sitio embriológico del que se originen y también de los productos que secreten. Estos tumores carcinoides pueden provenir tanto del intestino anterior como del intestino medio y también de lo que es el intestino posterior. Los carcinoides del intestino anterior producen de forma característica lo que es serotonina en cantidades reducidas, pero pueden secretar lo que es la 5-hidroxitriptofano o adenocorticotropina. Los que son del intestino medio se van a caracterizar por lo que es una elevada producción de serotonina y los que son de intestino posterior casi nunca van a secretar serotonina, pero sí otras hormonas, como lo son la somatostatina y el péptido Y. También se mencionaba que pueden secretar pues corticotropina, histamina, dopamina, prostaglandinas, y muchas otras. De hecho, venía esta tabla en el libro, no sé si puedan ver mi cursor. Bueno, en cuanto a las aminas, pues iban a poder secretar estas, dependiendo, les digo, de la localización, iba a ser lo que iban a secretar. Esto va a ser importante porque nos va a ayudar a diferenciarlas en el diagnóstico. Desde el punto de vista macroscópico, se mencionaba que se pueden observar pequeños nódulos submucosos duros y que casi siempre tienen un color amarillo al momento de realizar el corte. Se mencionaba que estos pueden llegar a ser tan sutiles como una pequeña placa blanquecina que se puede observar en lo que es el borde antimesentérico de lo que es el intestino delgado. Algo importante que decía que podía favorecer o que podía pues ayudarnos a tener tiempo de realizar el diagnóstico es que suelen crecer muy lentamente y una vez que invaden la serosa, pues a menudo esto es indicativo de que ya se produjo una intensa reacción desmoplástica que va a causar lo que es una fibrosis mesentérica, un acomodamiento intestinal, y esto nos va a desencadenar una obstrucción intermitente. Entonces, si no hay síndrome carcinoide, los síntomas más habituales van a consistir de lo que es el dolor abdominal, a la obstrucción intestinal parcial o completa, que asimismo pues también se podía llegar a presentar lo que es diarrea y adelgazamiento. Y pues esta diarrea va a ser el resultado de la obstrucción que va a presentar en el intestino. Se mencionaba también que a medida de que las extensiones mesentéricas y ganglionar están progresando, lo que es la ingurgitación venosa local y pues finalmente la isquemia del segmento afectado van a contribuir a la mayoría de los síntomas y esto pues también va a contribuir a las complicaciones que se puedan llegar a relacionar con el tumor, que como ya habíamos visto, pues la mayoría de las complicaciones son obstrucción, sangrado y perforación. En cuanto a la elevación bueno, se mencionaba que una de las maneras de las que se puede hacer el diagnóstico es porque hay elevación de varios factores humorales y esto pues van a formar base de lo que son las pruebas diagnósticas en los pacientes que presenten este tipo de tumores o también que presenten el síndrome carcinoide, porque los tumores carcinoides, como ya vimos, van a producir lo que es serotonina, que esta pues se metaboliza en el hígado y el pulmón en lo que es el ácido 5-hidroxindolacético, que por sus siglas es 5-HIAA. Entonces nos mencionaba que las concentraciones urinarias altas de lo que es
este 5-HIAA se va a medir en 24 horas con lo que es cromatografía líquida de rendimiento alto, y esto nos va a dar una muy alta especificidad, aunque no es tan sensible. Entonces, lo que se hacía es que, bueno, hay también un marcador potencial que es muy útil en estos tumores, que es la cromogranina A. Esta es una proteína sintetizada en lo que son los gránulos secretorios y está elevada en más del 80% de los pacientes con tumores carcinoides. Entonces, ahora sí, lo que se hacía o lo que se hace es que se combinan estas dos pruebas. Se combinan lo que es las concentraciones de 5-HIA en la orina de 24 horas y las concentraciones séricas de la cromogranina A. Y esto nos va a proporcionar una precisión bioquímica diagnóstica muchísimo más alta. En cuanto a los términos de vigilancia, después de realizar alguna resección, dependiendo de los resultados que hayamos obtenido en lo que son las pruebas bioquímicas, se mencionaba que para ver, bueno, la vigilancia, para ver lo que es la respuesta al tratamiento, se utilizan lo que son las concentraciones de la cromogranina A. También, como mencionábamos al principio en las preguntas, se puede utilizar lo que es la tomografía, que esta pues va a tener utilidad para identificar la localización del tumor, si hay presencia de metástasis linfática o hematógena, y también se podía utilizar una angiografía que podía ser útil en los casos asociados a un proceso mesentérico, esto pues para identificar lo que es la fijación mesentérica. O también podría ser útil para si se llega a formar algún pseudoaneurisma, que es típico de un proceso maligno en lo que es el mesenterio. En cuanto al tratamiento quirúrgico de los tumores carcinoides, pues se menciona que se basa en lo que es el tamaño y la localización del tumor y en la presencia o no de metástasis. Entonces, los tumores primarios que sean menores de 1 centímetro de diámetro, que no tengan signos de metástasis linfática regional, lo indicado es una resección intestinal segmentaria. En cambio, en los pacientes con lesiones mayores de 1 centímetro, con múltiples tumores o con metástasis linfática regional, ya sea independientemente del tamaño del tumor, va a ser necesaria la escisión amplia de lo que es el intestino y del mesenterio. Y en cuanto a las lesiones del ilion terminal, se mencionaba que pues la mejor opción sería una hemicolectomía derecha. La siguiente neoplasia maligna que tenemos va a ser lo que es el adenocarcinoma. Como les mencionaba, antes solía ser la neoplasia maligna más frecuente. Sin embargo, hoy en día pues es el segundo en frecuencia. Aparece en un 30-50% de los pacientes que presentan alguna neoplasia maligna. Se localiza en lo que es el duodeno en un 40%, en el yeyuno también en un 40% y en el ilion en un 20% de los casos. En cuanto a la patogenia, pues esta va a ser similar a lo que es la secuencia del adenocarcinoma descrita para lo que es el cáncer de colon, que se va a asociar con lo que son las patologías que ya habíamos mencionado anteriormente, que son los pólipos, la poliposis, adenomatosa familiar, los síndromes de cáncer hereditario, por ejemplo, podría ser el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers, la enfermedad de Crohn
y la enfermedad celíaca. Sin embargo, en estos se mencionaba que estas últimas dos enfermedades, que son la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca, iban a aumentar de forma considerable el riesgo de padecer cáncer. Otros factores que se relacionan, ya les había mencionado, pues son lo que es el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de carnes rojas y los alimentos ahumados. En cuanto a la diferencia que preguntaba la doctora, en lo que es la incidencia del adenocarcinoma del intestino delgado y del colorectal, se sugiere una distinta exposición a carcinógenos. Es decir, en el intestino delgado, los mecanismos defensivos más importantes van a ser lo que es, primero, el menor tiempo de contacto de las células intestinales con los alimentos carcinógenos. Después, el segundo mecanismo defensivo va a ser lo que es la alta concentración de enzimas detoxificantes, como es la hidrolasa benzopireno. El tercero va a ser el abundante tejido linfoide con altas concentraciones de inmunoglobulina A. El cuarto va a ser un pH alcalino. Y el quinto mecanismo de defensa es que hay una densidad bacteriana mucho menor en lo que es el intestino delgado que en el colon. Sin embargo, pues se decía que esto no va a explicar del todo lo que es la incidencia tan distinta en lo que es el cáncer del duodeno, yeyuno e ilion. Ahora, mencionaba algunos factores genéticos que se relacionan a la presencia o a la aparición de lo que es el adenocarcinoma. Al parecer, se mencionaba que algunos son casi iguales a los que se presentan en el cáncer colorectal. Por ejemplo, había mutaciones del gen KRAS, una pérdida alélica de genes como el APC, el P53, el DCC, el DPCA, y aunque el gen supresor APC, pues sí se dice que este era más característico en lo que es el cáncer de colon. Ahora vamos a tener lo que es el linfoma. Los linfomas son pues neoplasias malignas también y se van a presentar de forma primaria o como una manifestación de alguna enfermedad sistémica. Los linfomas digestivos primarios, se dice que, a ver, me revolví un poquito, una disculpa. Ok, sí, ya. Los linfomas suponen lo que es el 5% de todos los linfomas que se pueden llegar a presentar. Estos van a comprender lo que, bueno, se van a presentar en el intestino delgado, alrededor de 1/3 de todos los linfomas que se pueden llegar a presentar. Estos constituyen del 7 al 25% de todas las neoplasias malignas del intestino delgado en lo que es el adulto. Sin embargo, en los niños menores de 10 años van a ser la neoplasia intestinal más frecuente. Estos se van a encontrar con más frecuencia o van a aparecer con mayor frecuencia en lo que es el ilion. Y aquí es donde, bueno, se dice que se presentan con mayor frecuencia aquí porque es donde está la mayor concentración de tejido linfático asociado a lo que es el intestino. El mayor riesgo para que se presente un linfoma primario en lo que es el intestino delgado se ha descrito en pacientes con enfermedad celíaca y también en pacientes con inmunodeficiencias, por ejemplo, en pacientes con SIDA. En cuanto al punto de vista macroscópico, los linfomas del intestino delgado suelen ser grandes
y la mayoría son mayores de 5 centímetros. Estos pueden extenderse por debajo de la mucosa. Ahora, en cuanto al punto de vista microscópico, se mencionaba que a menudo va a haber una infiltración difusa de lo que es la pared intestinal. Y algunos de los síntomas habituales son el dolor, la pérdida de peso, las náuseas, los vómitos y también el cambio del hábito intestinal. Se mencionaba que puede llegarse a presentar una perforación en el 25% de los pacientes que llegan a presentar un linfoma. También se mencionaba que puede llegar a presentarse fiebre, pero es muy infrecuente y esta nos indicaría que ya hay una afectación sistémica. En cuanto al tratamiento, se mencionaba que sigue siendo discutido, ya que tradicionalmente se usaba lo que es una combinación de cirugía, quimioterapia y radiación, pero esto era con todos los tumores del intestino delgado. Sin embargo, sin síntomas, puede responder a lo que es la quimioterapia sin la necesidad de cirugía, que era lo que mencionaba Roberto y también la doctora hace unos momentos, que, o sea, si no hay síntomas, pues no hay la necesidad de hacer una cirugía. Sin embargo, hay que recordar que pues estas son neoplasias malignas y tienden a hacer metástasis. Ok, no hay que confundirnos con linfoma y con lipoma, ¿ok? ¿Sale? Porque se me hace como que nos estamos confundiendo. ¿Sale? Vienen de células distintas, generan sintomatología muy distinta, ¿sale? Los lipomas no son más que tumoraciones benignas derivadas del tejido graso, ¿sale? Y no tienden a generar malignidad. Muy bien, continúa. Ok. Bueno, en cuanto al tipo celular, pues los linfomas pueden ser de linfocitos B y estos van a ser más sensibles a lo que es la quimioterapia que los linfocitos T. Y estos tienen los de linfocitos T tienen una frecuencia de remisión más alta, ya sea con o sin cirugía. También se mencionaba que los linfomas de linfocitos T suelen ser más resistentes a lo que es el tratamiento y estos suelen progresar a síntomas de obstrucción o perforación si no se realiza una resección de estos mismos. Se mencionaba que independientemente de lo que es el tipo celular, la resección va a estar indicada si aparece cualquier tipo de síntoma, ya que puede progresar a lo que es una hemorragia o una perforación peligrosa para la vida, y esto pues nos va a dar un muy mal pronóstico. De hecho, se mencionaba que se puede esperar una supervivencia a los 5 años del 50 al 60% para lo que son los linfomas, que este pronóstico, esta supervivencia va a ser proporcionada por lo que es la respuesta al tratamiento sistémico y pues no a la resección quirúrgica como tal. También se mencionaba que se presenta con frecuencia en lo que es el ilio, en un 60 al 65% en comparación a otros segmentos. Por ejemplo, en el yeyuno se presentaba de un 20 al 25%, en el duodeno de 6 a 8%, y en otros sitios se podía llegar a presentar de un 8 a 9%. En cuanto al tumor más frecuente, o el tipo de linfoma más frecuente que se presenta es el linfoma difuso de células B grandes, y este se presenta en el 70% de los casos. Ahora tenemos lo que son los tumores mesenquimatosos. De estos, pues realmente no encontré como tal así tanta información. Solo mencionaba que pues
gracias a lo que es la inmunohistoquímica actual, se detecta una amplia variedad de estos tumores, tanto los benignos como en este caso los malignos, que se encuentran dentro de lo que es el estroma. Los tumores de GIST malignos son el cuarto en frecuencia en lo que son las neoplasias del intestino delgado. Y se mencionaba que alrededor del 20% de estos casos va a ser en 20% de los casos de la presentación del tumor de GIST va a ser el más común en lo que es el tracto digestivo. Estos tumores van a ser más frecuentes o su aparición más frecuente va a ser en lo que es el yeyuno y el ilion. Y habitualmente se realizaba el diagnóstico en lo que era la quinta y sexta década de vida. Aparecían con un ligero predominio en lo que es el sexo masculino. Se mencionaba también que cuando estos son mayores de 5 centímetros, más bien se mencionaba que el diagnóstico se realizaba cuando estos ya eran mayores a 5 centímetros, y esto pasaba en el 80% de los pacientes. Suelen surgir de lo que es la muscular propia y suelen crecer fuera de lo que es la pared intestinal. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, pues las más frecuentes van a ser hemorragia y obstrucción, aunque puede producirse una perforación libre como resultado de lo que es la necrosis hemorrágica en las masas tumorales que lleguen a ser muy grandes. Habitualmente, este va a tender a invadir lo que es la zona en que se origina y se empieza a diseminar por extensión directa a lo que son los tejidos adyacentes y por vía sanguínea al hígado, pulmones y hueso. En cuanto a las metástasis linfáticas, pues se mencionaba que en este caso son inusuales o poco frecuentes. Los indicadores más útiles de la supervivencia y del riesgo de metástasis de los tumores mesenquimatosos malignos van a ser lo que es el tamaño del tumor en el momento de la presentación, el índice mitótico y los signos de invasión tumoral en lo que es la lámina propia. Cuando son mayores a 5 centímetros, se recomienda lo que es la resección y esto es para realizar un estudio de inmunohistoquímica y para de esta manera poder dar seguimiento para riesgo de recurrencia y también para en caso de metástasis, porque si recordamos, pues estos sí tienden a hacer metástasis. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues se mencionaba que se indica una resección de segmento que va a contener el tumor hasta obtener unos bordes negativos. Y de hecho, se mencionaba que en específicamente, se utilizaba lo que es el mesilato de imitanib, que este es un inhibidor de tirosina sinasa, que lo que va a hacer es que va a bloquear la tirosina sinasa mutante descontrolado del c-KIT. Y esto pues va a inhibir lo que es la tirosina sinasa y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Entonces, pues ahora lo que es el mesilato de imitanib es el tratamiento estándar del GIST maligno y especialmente se utiliza cuando el tumor es mayor de 5 centímetros, que tiene un alto índice mitótico o que la localización en el intestino está en el intestino delgado. Se mencionaba que se utiliza en un plazo de 1 año, aún así se realiza la resección, sin embargo, pues no hablaba de dosis. Ahora, pues como les había mencionado, el libro juntaba lo que era el cuadro clínico, o más bien comparaba lo que era el cuadro clínico
tanto de tumores benignos como de tumores malignos. En cuanto al cuadro clínico, pues se mencionaba que la sintomatología va a depender del tipo de tumor, o sea, ya sea si es benigno o maligno. También de su asociación a un origen inflamatorio, adenomatoso o esporádico, y así como de complicaciones que se puedan llegar a relacionar con estos tumores. De manera general, pues los tumores benignos suelen ser asintomáticos o nos pueden dar síntomas inespecíficos, como lo son anorexia, malestar general, dolor abdominal, y solo en algunos que son muy grandes, de mucho volumen, suelen presentarse como una tumoración intraabdominal y pocas veces puede llegar a ser obstructiva. En general, pues estos se van a descubrir de manera incidental en estudios radiográficos, laparotomía o necropsia, pero buscando alguna otra patología, no específicamente esta. Ahora, en cuanto a los tumores malignos, la sintomatología es nula o inespecífica en lo que son las primeras etapas. Sin embargo, luego de varios meses pueden llegar a presentar lo que es dolor abdominal en un 66.7% de los casos, también pérdida de peso en el 57.6%, náuseas y vómito en el 20%, oclusión parcial o completa del intestino en un 24%, y pueden llegar a presentar un riesgo consecuente de lo que es la perforación intestinal secundaria de un 24%, o si no es perforación, también se puede llegar a presentar lo que es el sangrado de tubo digestivo. Ahora, los síntomas sistémicos forman parte de algún tumor en particular, como en el carcinoide y en el linfoma, o bien en el estadio avanzado de las neoplasias. Cerca de la mitad de los carcinoides van a manifestar lo que es el síndrome del mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, en el carcinoide tenemos lo que es el síndrome carcinoide. Este va a ser, pues, bueno, estos pueden ser caracterizados por lo que son manifestaciones abdominales asociadas a ya sea enrojecimiento de la cara, cuello o tórax, diarrea episódica, broncoespasmos y síntomas cardíacos que se van a relacionar a un tamaño tumoral mayor a 2 centímetros y también pues a diseminación metastásica. Ahora, las neoplasias suelen presentar cuadros agudos de obstrucción intestinal con o sin perforación o sangrado de tubo digestivo. Entonces, los libros desglosaban, o bueno, mencionaban un poquito de lo que es la obstrucción intestinal y de lo que es el sangrado de tubo digestivo. En cuanto a la obstrucción intestinal, pues mencionaba que la mayoría de las neoplasias va a ocasionar lo que es la obstrucción intestinal. El 40% de esta obstrucción es causado por los adenocarcinomas, sobre todo en lo que es yeyuno e ilion, y a menudo con episodios de obstrucción ya sea intestinal parcial e intermitente. Sin embargo, la obstrucción completa, con o sin perforación, puede ser la primera manifestación por crecimiento tumoral hacia la luz intestinal, con centricidad, como o por intususpensión. Y ahora en lo que es el sangrado de tubo digestivo se va a presentar en lo que es, bueno, representa del 20%, pero va a ser el sangrado de tubo digestivo bajo. Aunque realmente son pocos los casos en que una neoplasia llega a manifestarse de esta manera, siempre se debe de considerar. Las patologías del intestino delgado que normalmente ocasionan sangrado de tubo digestivo bajo son diversas, pero se incluyen
el tumor de GIST y en general, pues esto resulta de una erosión mucosa por encima de lo que es el tumor. El sangrado relacionado con neoplasia en general es crónico, intermitente, autolimitado y en pocas ocasiones se considera como sangrado mayor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues como ya hemos estado mencionando a lo largo de la presentación, en pocas ocasiones se logra diagnosticar antes de realizar alguna laparotomía, debido a que no son muy frecuentes y a que su sintomatología es muy poco específica. La búsqueda pues está limitada a estudios. Por ejemplo, mencionaba que en algunas radiografías de abdomen nos podían ser útiles cuando existía obstrucción o perforación intestinal. Los estudios con medios de contraste, como es el tránsito intestinal, podía ser, bueno, aunque era muy inespecífico, perdón, llega a tener una sensibilidad que no supera el 50%. Entonces, pues esos realmente no nos funcionarían tanto, sin embargo, pues nos podrían orientar un poquito a qué otros estudios podríamos realizar, dependiendo de pues lo que tengamos al alcance, ¿no? Ahora, se mencionaba que la endoscopía de tubo digestivo alto y bajo tiene un índice alto de sensibilidad y de especificidad para lo que son los tumores duodenales, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, y algunas veces puede funcionar para lo que es el ilion terminal. Sin embargo, pues realmente no ayudan a lo que es el resto del intestino delgado. Hay otra que es la cápsula endoscópica, que esta puede ser útil para visualizar la luz del tubo digestivo, incluyendo al intestino delgado, siempre y cuando no exista una obstrucción intestinal. Para evitar obstrucción con lo que es la endocápsula o retención, por lo que pues su principal indicación es el sangrado de tubo digestivo de origen oscuro, que no se logró detectar por otro método endoscópico. Una alternativa para cuando se presenta una obstrucción parcial puede ser mediante la cápsula con cuerpo de lactosa, que mencionaba que esta es reabsorbible y que no nos va a generar obstrucción ni retención. La sensibilidad y especificidad que se alcanza con esta es de 88 a 95%. Y esto en cuanto a la sensibilidad. Ahora, en cuanto a la especificidad, se mencionaba que es del 75 al 95%. Ahora, también se mencionaba que se debe considerar que las imágenes que se van a transmitir pueden estar influenciadas por lo que es el tránsito intestinal alterado, ya sea por orientación de la cámara al momento de pasar por una lesión o por elementos residuales en la pared intestinal. De cualquier manera, puede ser un elemento diagnóstico de gran utilidad. Ahora vamos a tener también lo que es la tomografía computarizada, que está, pues además de una alta sensibilidad que mencionábamos que era del 70 al 80%, también nos va a agregar datos anatómicos regionales útiles en lo que son los casos de neoplasia, en especial cuando se utilizan técnicas que van a combinar tanto contrastes en la luz y la pared intestinal. Se mencionaban otros métodos diagnósticos, por ejemplo, la enteroclisis por TAC o resonancia magnética, que esta lograba una sensibilidad del 86% y una especificidad cercana al 100%. También decía que esta genera mejores imágenes de lo que es el patrón mucoso y mayor definición de la elasticidad intestinal. Pero no mencionaba si se realiza en lo que, bueno, aquí en México.
Ok, pues algunos tumores, bueno, algunos de los estudios de laboratorio de mayor utilidad van a depender de lo que es la ubicación. Por ejemplo, para los tumores distales, como ya habíamos visto, la determinación urinaria del metabolito de la serotonina, que es el 5-HIAA en orina de 24 horas, y la cromogranina A, pues van a tener una especificidad del 88% y una sensibilidad que es baja del 35%. Sin embargo, pues se mencionaba que sí es muy, muy utilizado. Ahora, se deben de utilizar estos estudios de laboratorio para complementar lo que es el protocolo diagnóstico. Por ejemplo, para el adenocarcinoma se mencionaba que es necesario contar con lo que son las cifras basales de antígeno carcinoembrionario y CA19-9, que estos pues nos van a ayudar al seguimiento y al pronóstico de nuestro paciente. Bueno, ahora para el tratamiento quirúrgico, pues como ya habíamos visto, ¿no? Bueno, este está dirigido en tumores benignos a lo que es, bueno, se va a realizar en pacientes a los que presenten una duda diagnóstica o alguna complicación, como un efecto de masa, obstrucción intestinal, perforación o sangrado. Y también cuando tengan un alto índice de malignización, como ocurre en lo que es el adenoma velloso, que es mayor de 5 centímetros. Y también nos va a servir para la detección de invasividad o recurrencia. Ahora, en estos casos de los tumores benignos, se mencionaba que va a ser suficiente lo que es una resección segmentaria. Y para los tumores malignos, la cirugía iba a ser el estándar de oro en cualquiera de los casos. Ahora, también tiene fines diagnósticos únicamente cuando se han agotado los métodos menos invasivos, como el plan terapéutico, y esto va a ser por 3 razones. La primera va a ser por necesidad de obtener tejido suficiente para lo que es el estudio histopatológico y en algunos casos de inmunohistoquímica. El segundo va a ser para la estadificación de neoplasias. El tercero va a ser para lo que es la prevención de tratamiento o control de complicaciones relacionadas. Y pues se mencionaba que durante la cirugía de estos tumores se debía de determinar la resecabilidad o no, el tratamiento o prevención de complicaciones, ya que pues había que hacer una toma de biopsias de los ganglios regionales, distales, y también se debía de hacer exploración. Esto para pues ver que no se haya hecho metástasis. En estos casos se mencionaba que pues si era posible se debía realizar una resección segmentaria en bloque y se debía mantener lo que era la continuidad intestinal. Ahora, la resección en bloque se menciona que debe incluir un segmento distal y proximal al tumor de 10 centímetros. Esto pues debe de incluir su mesenterio adyacente. Y esto se hace porque puede requerir incluso lo que es una hemicolectomía derecha en casos de tumores de ilio terminal proximales a lo que es la válvula iliocecal. Ahora, pues la estrategia quirúrgica debe contemplar algunos aspectos particulares para algunos tumores. Por ejemplo, para lo que es el tumor carcinoide, se debe considerar que estos son multifocales en un tercio de los casos
y estos suelen metastatizar lo que es el hígado. Entonces, se mencionaba que durante la laparotomía debía de buscarse de manera intencional lo que eran las metástasis intraabdominales y retroperitoneales. Y en caso de que se llegue a presentar una irresecabilidad, o sea que no se puede hacer la resección, las estrategias postoperatorias pueden incluir lo que es la embolización hepática, la ablación por radiofrecuencia o el trasplante de hígado, esto en caso de que el tumor ya haya hecho metástasis. Y pues en cuanto a algunas de las complicaciones que se puedan llegar a presentar, como ya lo habíamos mencionado, las principales son obstrucción intestinal, sangrado de tubo digestivo bajo y perforación. En cuanto a la obstrucción, esta puede ser ya sea parcial o total, con o sin perforación, y muchas veces son recurrentes y suelen presentarse en mayor frecuencia en lo que son los linfomas y los adenocarcinomas. Ahora, la perforación se va a deber a lo que es la diseminación neoplásica, ya sea directa a través de toda la pared intestinal o como consecuencia a lo que es una obstrucción total. Y, bueno, esto era lo que ya les había mencionado del tratamiento neoplásico, ¿no? Que en los tumores benignos va a ser cuando se llegue a presentar duda diagnóstica o alguna complicación, y pues se iba a realizar lo que es una resección segmentaria. Para los tumores malignos, pues la cirugía era el estándar de oro, y también pues cuando se puede utilizar para fines diagnósticos, cuando había necesidad de obtener algún tejido para un estudio histopatológico, para la estadificación de neoplasia o para la prevención, tratamiento o control de las complicaciones relacionadas. Y eso sería todo de mi parte. No sé si alguno tenga alguna duda. Por mi parte no. Muy bien, Emily, estuvo bastante completa, ¿sale? Gracias, doctora. Bueno, si no tenemos dudas, el día de mañana vamos a ver el siguiente tema, que es... ¿Cuál es, chicos? Divertículo de Meckel. Ok. Divertículo de Meckel. Muy bien. Hay que preparar el divertículo de Meckel. ¿Y cuál es el siguiente tema que sigue? Es anatomía de colon. Ok. Doctora. Dime. Sí, ahí me tocó ese, el de anatomía de colon, pero ahí mi duda es si incluyo todo lo que es intestino grueso o solamente colon. A ver, explícame qué otro, aparte del colon. O sea, vas a agarrar colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Ajá, y mi pregunta es si incluyo apéndice y y lo que es el ciego y recto, o nada más me baso en puro colon. Ok, sí vas a agarrar apéndice, sí, ciego, y recto sí, no. Ok. ¿Ok? Sí, está bien, doctora. Perfecto. Dime, Isaac. Yo tengo una pregunta sobre la enfermedad diverticular. Es sobre colon, ¿verdad? Pero es que en el libro viene como que un párrafo pequeño. En el del Savistol. Ok, enfermedad diverticular en colon es lo que más vas a encontrar, ¿sale? Más que los divertículos en algún otro lado. Si no lo encuentras en el Savistol, búscalo en el tratado de cirugía, y si no, de artículos. Dale, doctor. Gracias. Sale. Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana, ¿sale? Mañana, doctora. Gracias, hasta mañana. Sale, bye. Hasta mañana, Gracias, doctora. gracias, doctora.